Los hechos de los apóstatas. Primera parte. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles y exhortarles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Bien, para poder entender la gravedad de la apostasía moderna, es necesario entender el primer vocablo griego de la palabra apostasía. La palabra griega apostasía tiene su primera acepción en la explicación de caída. En este grupo de palabras se trata siempre de expresar que una persona o cosa deja la situación que ocupaba hasta el momento. Se desvincula del contexto en el que el tiempo vivía para adoptar consiguientemente las más de las veces una nueva postura. En el Nuevo Testamento, este grupo de palabras se emplea sobre todo para expresar la caída y la apostasía del hombre, mientras que el vocablo griego pipto pone de relieve el carácter súbito y sorprendente de la caída, y con ello la apostasía, así como su provocación por parte de un poder extraño, que en la palabra griega lo define como apistemi, que subraya con más fuerza el impulso que lleva a apostatar de Cristo, es decir, la obstinación humana. A partir de aquí, la palabra paraptoma adquiere el significado de pecado. Por esto es tratado en el artículo correspondiente, por más que el contenido global de ambos conceptos sea muy semejante. Los vocablos griegos, afistemi, alejarse, abandonar, apostatar, diserción, y el vocablo apostación, significan carta de despedida y acto de divorcio. Es decir, que los modernos profetas, tanto de la prosperidad como de la nueva teología, tienen un acto de divorcio con Dios verdadero y una carta de despedida que Dios ha otorgado a estos apóstatas de la fe. En la Septuaginta, este grupo de palabras se encuentra más de 250 veces como traducción de unas 40 palabras hebreas diferentes, de las cuales las más frecuentes son el verbo hib de sur, que significa alejar, que aparece 65 veces. Particularmente significa, desde el punto de vista teológico, en la traducción de traicionar y obrar indebidamente en contra de la ley. La palabra hebrea pasa, que significa indignarse, sublevarse, aparece junto con otra palabra hebrea llamada marat, que significa ser reacio. Asimismo, estas mismas palabras se traducen en la Septuaginta con la palabra griega paraptoma, que tiene un significado espacial de pecado. Pecado grave, muy grave, porque va en contra de todo lo predispuesto por Dios a través del Espíritu Santo en su santa palabra. Por tanto, estos modernos apóstatas tienen un grave pecado de rebelión. El significado de apestemi y de sus equivalentes hebreos corresponden al uso del griego profano alejamiento,
un alejamiento espacial, separación de personas, desvinculación de una relación o situación, deserción política y religiosa. A partir de esta significación de la palabra, la más frecuente, se han desarrollado en la mayoría en sus distintas formas nominales. La referencia a contextos religiosos extraña al griego profano. Se da claramente aquí que Dios separa del hombre y le priva de sus dones, de su protección, de su fuerza, de su misericordia y de su salvación. Entonces, reitero, Dios separa a los apóstatas de sus dones, según Números capítulo 14, versículo 9. Los separa de su protección, Jueces capítulo 16, versículo 17 y de su 19. Los separa de su fuerza, segunda de Samuel capítulo 7, versículo 15. Los separa de su misericordia, Isaías 59, versículos 11 y 14, y de su salvación. La causa de esta separación consiste en que los hombres se han alejado obstinadamente de Dios para predicar, para enseñar doctrinas y conceptos según su malvada imaginación, según su malvado corazón perverso y pervertido que tienen en contra de la Escritura. Por lo tanto, estos apóstatas menosprecian la palabra de Dios y menosprecian sus dones. Esta apostasía se lleva a cabo por medio del culto a otros dioses y por medio del culto y predicación de doctrinas diferentes y extrañas que no aparecen en la Biblia, y por el comportamiento ético desobediente con respecto a Dios y con respecto al pueblo de Dios. A partir de este trasfondo han de entenderse las exhortaciones a apartarse del pecado grave de apostasía. En el Nuevo Testamento, este grupo de palabras se encuentra únicamente en Lucas, que aparece 10 veces, y en el capítulo de Hechos, versículo 21, capítulo 21. Afistemi tiene un sentido espacial en Lucas capítulo 2, versículo 17. Por tanto, desde el punto de vista teológico, es esencial el significado de la apostasía religiosa. El término apostasía, empleado en un sentido absoluto en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, pertenece a la apocalíptica judía, la cual espera el periodo de apostasía que precede de un modo inmediato a la aparición del Mesías. Pablo relaciona este acontecimiento con la época anticristiana que precederá inmediatamente a la segunda venida de Cristo. Describe la apostasía de la fe del fin de los tiempos como una caída de las falsas creencias de quienes enseñan el error. Al hablar de la tentación final, probablemente también en la apostasía, los hombres han llegado a la fe, han aceptado el Evangelio y sin duda con alegría, pero bajo el peso de la persecución, de la tribulación y por consecuencia de las malas predicaciones actuales, se apartan del verdadero evangelio establecido por Dios y rompen el vínculo que habían establecido a través de la sangre del Cordero. Por tanto, la palabra paraptoma describe a la palabra griega pipto como un grave pecado. La apostasía acontece por un apartamiento de incredulidad y de obstinación en contra de la palabra de Dios. En los pasajes que acabamos de citar, designa, pues, afistemi
un estado de cosas de suma gravedad. Reitero, un estado de cosas de suma gravedad, que consiste en abandonar al Dios viviente una vez se ha entregado uno a Él. En otras palabras, designa la apostasía de la fe. Y estas grandes cosas de gran gravedad las estará usted observando a lo largo de este video. Cosas que dan asco profundo al ver cómo estos mercaderes de la fe, como estos hijos del diablo, como estos camaleones eclesiásticos y escorpiones ministeriales han pisoteado brutalmente la palabra de Dios. Por tanto, en un impulso de incredulidad y de pecado, también se expresan las palabras griegas escandalón, así como sus equivalentes griegas gaugeo, la palabra griega astocheo, asimismo la aperchomai, la apostrefo, la arnomai, la metanitemi y la palabra griega menenei. Así todas describen con vívidas imágenes la terrible tragedia de apostasía. Como las palabras hebreas correspondientes a afistemi en la versión de los 70 muestran la palabra griega paripto, ponen al mismo tiempo muy de relieve la participación de la voluntad humana en la pérdida de la fe. Por tanto, entendemos que la palabra griega en la raíz pipto, que significa caer, volar, con reduplicación, tiene la significación fundamental de caer, derrumbarse, desde una altura o desde una situación que se ha mantenido en pie hasta ahora, referido a personas caer en la lucha, pero también caer y venir a la vida. Asimismo, una caída intencionada de echarse a los pies, postrarse. Entonces vemos una caída de grandes ministerios, tanto nacionales como internacionales, de echarse a los pies de Mamón, es decir, de echarse a los pies del dinero. Ahora nos damos cuenta con mucha tristeza que todo lo sagrado se ha convertido en dinero. Como dice el impío de Jonás González en su maratónica diabólica de enlace, aquí el dinero es primero. Entonces, aquí la palabra griega peto está recibiendo y describiendo a este apostasía, a este apóstata, traficante de profecías y traficante de palabras, en un sentido figurado de caer en la desesperación, de caer en desgracia, de caer en la deshonra, de caer en una trampa, pero que tiene un extravío moral, y asimismo en un hundimiento total de irse a pique. Los sustantivos tosis, que describen caída, y toma, que describen lo caído, designan al derrumbamiento y en un sentido metafórico la desgracia, el infortunio y la ruina, que tiene el significado particular de lo caído, los despojos de un ser viviente, el cadáver en especial de los que han muerto violentamente. Así Dios ve al apóstata como un cadáver que ha muerto violentamente. Así, estos apóstatas son cadáveres que mueren violentamente en un sentido figurativo por predicar semejantes herejías. La palabra griega epipto significa caerse, caer al suelo, luego apartarse de algo, apartarse del camino, perder las esperanzas. En un sentido pasivo significa ser expulsado, excluido y privado de algo. Como un término técnico, se refiere a perder el rumbo, como en un marinero, ir a la deriva, encallar
por no poder controlar el rumbo. Asimismo, la palabra griega peripipto significa caer, incurrir en algo, caer bajo el dominio de algo. Cuando se trata de circunstancias críticas, la mayoría de las veces de un modo fortuito o privado de algo, como término técnico marinero, que significa dar e ir tras un traspié y de ahí de un pecado. La versión de los Septuaginta traduce con el verbo pipto las más de las veces de forma nafal, con el que se cubre casi totalmente el uso lingüístico. Este grupo de palabras muestra aquí la misma riqueza de significados que fuera de la Biblia, pipto tiene un sentido figurado en la literatura sapiensal veterotestamentaria. Es decir, la expresión permanece concreta en el uso figurativo que el malvado caerá en su ambición. También significa privado de la salvación, en un sentido neotestamentario. Reitero, también la palabra anatema toma en una de sus declinaciones significa ser privado de la salvación. Por eso es que muchos grupos y muchas gentes han intentado y hemos intentado refutar las herejías de estos apóstatas, porque el fondo de la apostasía es que son privados de la salvación. Es decir, que miles y miles y miles de gentes están siendo conducidas al mismo infierno, al mismo reino de tinieblas, al mismo lado de Satanás, por escuchar y por seguir y avalar estas doctrinas heréticas de la apostasía. Por tanto, damos una alarma urgente, una alarma emergente de que todo verdadero amante de la verdad, amante de la sangre de Cristo, debe salir de esos grupos heréticos, profanos, impíos y apóstatas, porque son privados de la salvación. Como lo hemos visto en las 260 veces que aparece la palabra parapipto, que es privado de la salvación por escuchar a maestros apóstatas. En el Nuevo Testamento, este grupo de palabras se encuentra en su sentido propio. Se habla del derrumbamiento de edificios, de cosas que caen. Por tanto, también la caída de animales y de hombres, que sin serlo caen de una manera estrepitosa. Pero también este vocablo tiene un sentido más abstracto, como temor, como tinieblas. Puede decirse que cae sobre alguien. La palabra sirve entonces para describir lo inesperado e irresistible. La mayoría de las veces es una aparición celeste o una manifestación la que produce este efecto. Así se dice también la del Espíritu Divino que desciende sobre los hombres, es decir, que el Espíritu de Dios actúa con una fuerza irresistible, como una intervención divina, de tal manera que toda objeción y toda duda debe de enmudecer. De tal forma que el Espíritu Santo está cayendo sobre la gente que en verdad quiere arrepentirse y buscar el rostro de Dios al salir de estos grupos de apostasía. Así vemos que la palabra caer, apostasía, también significa echarse a los pies, de tal manera que en la manera genérica de describir ahorita a los apóstatas significa que están cayendo sobre los pies del dinero. En una revelación no divina, en una revelación no bíblica, en una revelación que no concuerda conforme a todo el Antiguo y Nuevo Testamento, estos falsarios
han caído en revelaciones nacidas de su propio corazón. Por tal motivo, el límite del uso lingüístico también significa caer muerto o ser muerto, con el significado de cadáver, que se aplica a los cuerpos humanos y a la carroña, como lugar en donde se reúnen los buitres. En el contexto, quizás se alude a la misma manera que la carroña no permanece escondida para los buitres. Así, pues, en el fin de los tiempos, todos verán al Mesías venir, de tal forma que dará a cada uno según el pago, y especialmente a estos cadáveres ambulantes, traficantes de profecías, traficantes de decretos, traficantes de una mala doctrina y una nueva doctrina forastera y extraña a los escritos de la Biblia. De tal manera que, ojo, estos términos aparecen reiteradas veces en la descripción de los horrores apocalípticos del fin del mundo. Reitero, la palabra apostasía va unido a los horrores apocalípticos del fin del mundo. El desastre se abate como un torrente y se derrumba sobre todo lo que carece de cimientos sólidos, como ciudades enteras. Se derrumba el poder de este mundo, se derrumba a los enemigos de Dios. Dominados por el terror ante la devastación final, los hombres anhelarán un gran terremoto que haga caer sobre ellos los montes con sus peñascos. En medio de una catástrofe cósmica, las estrellas caerán del cielo como aerolitos. La caída de los grandes astros hace que el agua necesaria para la vida no pueda utilizarse y desencadena los poderes de las tinieblas. La imagen de la caída de Satanás que aparece en Lucas capítulo 10, versículo 18, quiere llegar a expresar que ha llegado ya el fin del poderío del diablo, el dominador poderoso, que ha aterrorizado al mundo, que ha perdido su poder y su puesto de acusador ante Dios en una caída súbita como la del rayo. Por tanto, significa, como dice Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 2 y 3, que antes de la segunda venida del Mesías vendrá la apostasía. Una apostasía que estamos viendo de una manera clara, brutal, sin precedentes. Nunca en la historia del cristianismo, nunca en la historia del protestantismo se había dado tanta herejía y tanto apartamiento de la fe como en estos tiempos. Nunca. Usted puede registrar los hechos históricos de la iglesia cristiana o protestante y se dará cuenta con horror cómo estos profanadores de lo sagrado han llenado de herejías a toda la iglesia e historia cristiana. Por tanto, caer del estado de la gracia significa que abandona y reniega la misericordia incondicional de Dios y la acción salvadora de Cristo. También la palabra griega pipto expresa la caída de Israel que se hace patente en la severidad del juicio divino, también mitigada por la voluntad salvífica de Dios que no abandona a su pueblo. La caída, por tanto, es una caída desobediente, una caída brutal, una caída de lo más alto, una caída abiertamente deliberada en su forma de apostasía. Por tanto, significa una caída aniquiladora, que significa la ruina para siempre. De no ser así, todas las advertencias sobre la posibilidad de la caída perderían su amenazadora seriedad. La caída en el pecado y en la culpa es precipitarse en la desgracia sin redención posible. Por tanto, Judas expresa el mensaje que está dirigido a los amados del Señor. La palabra de Dios es para el pueblo de Dios. Por tanto, la palabra griega, pileo, sirve para indicar las relaciones humanas o de familia.
Por eso Judas lo emplea de esta manera. El término más elevado del valor moral es agapao, que es usado por Judas. Es la palabra para designar el amor divino, no sujeto a cambios. Es el amor expresado en Juan capítulo 3, versículo 16. El amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Amados, dijo el Señor por medio de Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los sufrimientos de Cristo. Detrás del amor que inspiró a los apóstoles sus escritos, está el amor eterno, inmutable de nuestro Dios. He aquí otro motivo para enfrentarnos con valor a la apostasía de estos últimos días. Mientras Judas se disponía y se preparaba diligentemente para escribir sobre nuestra común salvación, algo sucedió para hacerle cambiar de propósito. Vino a él una fuerte convicción indicándole que debía escribir acerca de la defensa de nuestra santa fe. De no haber sido así, su carta no habría sobrepasado la categoría de una misiva enviada por un creyente a otro hermano en la fe. Pero ahora estamos leyendo una epístola del Espíritu Santo para la Iglesia universal, para apartar de la apostasía a su pueblo. La comunión salvación mencionada por Judas se refiere a la herencia de todos los creyentes. Para todos ha sido igualmente imprescindible, para el despreciado de la sociedad, hundido en el pecado, y para el hombre bueno y honrado a los ojos de los demás humanos. Si no se nace de nuevo, nadie podrá entrar en el reino de los cielos. Esta gran solicitud, sentida por Judas, podría ser expresada con las palabras: tuvo la imperiosa necesidad. Esta misma expresión fue dada con las palabras imperiosa necesidad. Era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Fue necesario que muriera por nuestros pecados. El Espíritu Santo fue necesario para que Judas se diese cuenta de que en los postreros días vendrían quienes negarían la necesidad y el valor de la muerte de Cristo. Tal negación debe ser contrarrestada por el fiel testimonio de los creyentes. Pablo experimentó una compulsión similar, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predicara el Evangelio. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16. El irresistible poder del Espíritu Santo nos impide, nos impela a predicar. El significado de la raíz de esta palabra griega es comprimir. Esta presión la sintió Judas. Por esto, la epístola no es un documento humano, sino un mensaje recibido de la mano de Dios. No dudamos de que Judas se encomendaría al Señor antes de escribir. Pero sus palabras fueron más que dirigidas en un sentido lato de la palabra. Fueron escogidas por el Espíritu Santo con el fin de instruir a su pueblo, para alertarles de los que estaban entrando en la iglesia repentinamente, introduciendo herejías en su seno. Es muy importante darse cuenta de la especial naturaleza de la epístola de Judas. Es el resultado de la fuerza arrolladora del Espíritu Santo, constriñendo al autor material de la carta para que expresara su mensaje en los exactos términos que Dios quiso darle a la iglesia. Por eso Judas halló su lugar entre aquellos de quienes han escrito. La profecía
nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La primera exhortación que nos llega de Judas es una seria advertencia para contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, para que contiendan ardientemente. Por eso es que yo, en sinfín de videos, soy altamente beligerante. Soy peligrosamente persuasivo en contra de estos anatemas, porque la contienda ardiente, porque el celo, porque el coraje, porque la ira y porque el dolor que me causan estos parásitos de la religión en contra de la palabra de Dios me mueve a actuar. No podría yo actuar de otra manera. No podría ser en otra manera distinta. El celo por parte de la palabra de Dios, que fue sellada con la sangre de Cristo, me mueve, me motiva a hablar de esta naturaleza. Por tanto, no tengo ningún respeto a estos profanos de la fe, a estos impíos de la religión, a estos hijos del diablo y de Satanás, que han llenado la Biblia con mentiras y estafas, porque ellos no tienen ningún respeto a la palabra santa. Yo respetaré solamente a aquellos que respetan la palabra de Dios, porque no estoy puesto para agradar a ningún ser humano. Por cuanto soy siervo de Cristo y solamente de Él, no pretendo agradar a nadie. Por tal motivo, la palabra griega exhortar tiene la misma raíz verbal que paracleto, que significa la aplicación del Espíritu Santo como consolador de los creyentes. El paracleto es uno llamado para ayudar. Distinguimos en Judas como una inspiración especial, como si el autor de la epístola fuera el llamado para acudir a nuestro lado y consolarnos con sus consejos cuando la hora de la gran tribulación venga. ¿Qué significa contender ardientemente por la fe? Porque ahora tenemos a los falsos hermanos que se oponen a una crítica abierta y deliberada en contra de estos payasos ministeriales. Hay quien se atreve a afirmar que juzgar a estos delincuentes ministeriales es un grave pecado porque son los ungidos de Dios. Pero me pregunto cómo estos asesinos de la palabra de Dios defienden más a estos delincuentes que a la propia Biblia. Por tanto, la Biblia me ordena y me manda a contender ardientemente por la fe. Escúchelo bien, ardientemente. No como pastores cobardes que conozco, no como pastores avestruces que esconden la cabeza en medio de la arena del pensamiento teológico en estos tiempos. Las reflexiones acerca de la apostasía no se han dado porque pastores cobardes, agachados, ministros y líderes religiosos con su silencio han aportado un grado de complicidad y encubrimiento a estos parásitos ministeriales, a estos camaleones eclesiásticos, a estos verdaderos leones rugientes y combativos. Por tanto, la Biblia me dice que la palabra ardientemente en el original griego significa agonizar por causa de. El griego léxico de Baxter da la equivalente a contender, a contender enérgicamente por la fe. Esto significa que debemos de contender enérgicamente en un estado presente continuo. Es decir, hablar las cosas como son, como dice la Biblia en Isaías. Hay de aquel que a lo negro le dice blanco y toma lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Que a las tinieblas llama luz y a la luz llama tinieblas. Las cosas en esta época de crisis ministerial
y religiosa deben hablarse con los términos y vocablos exactos que pudieran describir el fenómeno, porque de otra manera estaríamos dando a entender que la situación no es grave, y es muy, muy grave. Por tanto, de acuerdo al léxico griego de Baxter, reitero, estamos hablando enérgicamente en contra de estos asesinos de la palabra de Dios. Cada creyente con predisposición a respetar la palabra de Dios debe hacer su seria decisión ante la expuesta exhortación de Judas, siguiendo fielmente o no el compromiso implicado en esta gran verdad y en esta gran gravedad. Estamos contendiendo por la fe cuando estrechamos la mano a los fieles pastores y predicadores que honran la palabra de Dios desde sus púlpitos. Estamos contendiendo por la fe cuando damos un fiel y claro testimonio en favor de nuestro Salvador, cuando distribuimos trabajos verdaderamente bíblicos, cuando colaboramos en la preparación de fieles embajadores por Cristo, cuando retiramos nuestro apoyo y compromiso a quienes niegan parte o todo el consejo de la palabra de Dios, cuando condenamos abiertamente la predicación de otro evangelio, cuando condenamos abiertamente a las herejías de un Guillermo Maldonado, de una Ana Maldonado, de una Ana Méndez, de un Marcos Witt, de un Adrián Romero, de un Armando Alducin, de un César Castellanos, de el canal llamado Enlace. Por supuesto que condenamos abierta y claramente a estos hijos de la hechicera. ¿Por qué? Porque están postrados de rodillas ante la puta de Babilonia, ante la Iglesia Católica Romana, que ha hecho esfuerzos innumerables por seguir un ecumenismo que ha arrastrado a todos estos impíos. El problema ecuménico después lo voy a dar en otro video. Por lo tanto, cabe que a la luz de la Biblia es bueno y un mandato de hablar abiertamente con la predicación del Evangelio. Ahora, hago una aclaración. No se espanten con la palabra que acabé de expresar como puta, porque realmente la palabra traducida ramera no lo describe así. La palabra correcta es la ya mencionada, que describe la abominación de todos los actos en diferentes momentos y tiempos a fin de ir en contra de un sistema ético y moral. Por tanto, es importante que cada hombre esté completamente definido en sus convicciones delante de Dios y de su palabra al momento de ejercer una obediencia total y radical a la palabra de Dios. Por tal motivo, nosotros lucharemos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Al mismo tiempo de estar edificando para el Señor, hemos de estar a la defensiva contra nuestro gran adversario y contra todos los que, engañados por él, niegan nuestra fe. Nosotros estaremos atentos a las notas emitidas por la trompeta de Dios hasta que señale el triunfo final de la batalla, cuando los poderes del mal y de las tinieblas quedarán aplastados para siempre. La fe abarca el extenso cuerpo doctrinal de la Biblia entera, que hace posible la recepción de las verdades reveladas por Dios a los hombres. Por tanto, la enseñanza de la fiel doctrina y de las verdades de la fe resultará en el establecimiento de nuevas iglesias y del reino de Dios. Por tanto, la fe presentada a nosotros en la palabra de Dios puede ser entregada a los santos, que adquieren la pretensión de ampliar esta revelación en estos últimos días. Debe considerarse una herejía, una evidencia de apostasía manifiesta. Es decir, los sueños, visiones, revelaciones, visitaciones,
viajes paranormales, viajes extrasensoriales. Son claramente contrarias a la palabra de Dios. Nada de eso debe ser tomada como revelación divina. Todo eso va en contra de la misma palabra de Dios. Por tanto, a estos delincuentes ministeriales los he denominado como los fariseos modernos, como hipócritas que ponen obstáculos a la fe, por hipócritas que no reprenden el pecado y la maldad, por un hipócrita que tiene su corazón lejos de Dios, pero su corazón cerca de las riquezas, de la fama, del poder, de la vanagloria. Son hipócritas y soberbios eclesiásticos. Son unos verdaderos sepulcros blanqueados, unos charlatanes espirituales como Ana Maldonado, como Guillermo Maldonado. Fariseos hipócritas que rechazan la palabra de Dios, que están llenos de soberbia y que excluyen del reino de los cielos a todos aquellos que intentan buscar realmente el corazón de Dios. Hablan de paz, pero su corazón está lleno de maldad, está lleno de avaricia, está lleno de engaño y de hipocresía. Estos falsarios han puesto de rodillas a toda la tradición histórica de la iglesia protestante. Por tanto, estos falsos profetas tienen un espíritu de mentira, desvían el mensaje divino de las escrituras, son idólatras del dinero, son solopadores del pecado, predicen cosas sin cumplimiento, son mentirosos, infieles, asalariados, adúlteros, desatinados, mentirosos, fortalecen al impío, hablan visión de su propio corazón, dicen atrevidamente a los que irritan al Señor: Jehová dijo, cuando Jehová no ha dicho nada. Son soñadores, soñadores de mentiras, endulzan con sus lenguas, son lisonjeros, palabreros y charlatanes. Los falsos pastores destruyen y dispersan a las ovejas, las espantan, no las cuidan, se apacientan a sí mismos, no fortalecen a la débil, no curan a la enferma, no vendan la perniquebrada, no vuelven al redil a la descarriada, no buscan a la perdida, se enseñorean con dureza y violencia, les roban, las estafan, les difaman, las pisotean, las profanan. Y todo esto en el nombre de Dios. Estos falsos pastores son mentirosos y tienen por sus ovejas como robadas, como presa de fieras. Al Señor no buscan. Por tanto, dice el Señor profetizado, que un día las ovejas nunca más serán para rapiña, sino que serán para ser buscadas por parte de Dios. Ezequiel capítulo 34, versículo 1 al 31. Estos falsos maestros vienen vestidos de ovejas, son atrevidos y consumaces, calumniadores, engañadores, lujuriosos, fuentes sin agua y neblina, son esclavos de sus propios pecados y prometen a sí mismos libertad. Estos apóstatas mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfemian de las potestades superiores. Por tanto, es importante delatar a estos impostores. Por último, es importante decir lo siguiente: que estos falsarios solo contradicen la Biblia,
solo contradicen la historia cristiana. Están llenos de mitos, de filosofías del fantasma, inventadas de su propio corazón. Son defectuosos en sus argumentos. Sus métodos de interpretación, según ellos alegóricos y espirituales, son peligrosos, profundamente peligrosos. Son creadores de falsos milagros modernos. Son imaginarios de revelaciones divinas falsas. La Biblia dice que las revelaciones individuales usurpan la suprema autoridad de las Escrituras. Por tanto, esas revelaciones son tenidas por satánicas, son tenidas por ser engendradas en el mismo corazón del infierno. Por tanto, nosotros, los cristianos, debemos hacer lo siguiente. Número 1, luchar contra el error y el pecado. Número 2, tener la gramática del asentamiento, es decir, escudriñar en la Biblia si sus palabras pertenecen a una correcta interpretación de la misma. Número 3, dar debates y argumentos que expongan las herejías de estos idólatras del dinero. Número 4, debemos destruir las falacias de estos pretendidos apóstoles y patriarcas a la luz de la Sagrada Escritura. Debemos, como número 5, ver que sus argumentos son inconsistentes, sus variaciones son múltiples y que la lista de las costumbres eclesiásticas no son autorizadas por la Biblia. Por tanto, no se puede tratar al olvido todo lo concerniente a estas herejías. Realmente el pecado de apostasía es muy grave, que ha contaminado como un cáncer mortal a todo el cuerpo de Cristo. Esta es la parte 1 o los prolegomenos o introducción a la moderna apostasía cristiana. Aquí creo que el video hablará en las imágenes por sí solo. Sin embargo, es importante delatar de una manera más clara a estos farsantes de la religión. Cierro con esta aclaración. No pretendo tener toda la verdad. Sin embargo, sí invito a toda la gente a que analice las evidencias de ambos lados, tanto de los predicadores de sana doctrina como a los apóstatas y falsarios de la fe, para que se tenga el criterio de que estos idólatras del dinero han tomado a patadas la Biblia y debemos de tomar una radical posición. Es tiempo de tomar una decisión a favor de Cristo y de la palabra de Dios y dejar de defender a estos embaucadores, a estos ladrones y a estos asesinos e inventores de profecías e inventores de paradojas eclesiásticas que solo dicen en su corazón: Jehová dijo y Jehová no ha dicho nada.